creo que sí. Bien, nos toca ahora contar con la presencia de Julián Casanova, catedrático de esta casa y profesor en distintas universidades extranjeras, además de un sutil analista de la realidad, al cual me gustaría pedirle que, un poco como colofón de esta noche de las ideas, y antes de que el maestro Amancio Prada nos proporcione su testimonio, nos embarcases, Julián, el mayo del 68 en el contexto internacional, tal y como se ha venido pespunteando en las intervenciones que hemos tenido en la noche. Verdaderamente se considera, o hablamos de mayo del 68 francés, con aquella máxima que todos recordamos, cuando París se coge un catarrito, toda Europa se enfría. Un poco enmarcar los fenómenos del 68 en el contexto internacional, que yo pienso que tiene un interés verdaderamente sustancial. Muy bien, también estoy encantado de estar aquí, de compartir este acto aquí en mi facultad con tanta gente y tantos invitados. Yo voy a empezar con una cita que creo que ilustra muy bien lo que voy a plantear después. En 1968, después de las primeras turbulencias, porque fue un año de superposición de revueltas, ahora lo sabemos, ahora cuando utilizamos un telescopio y vemos México, Praga, Estados Unidos, Francia, nos damos cuenta que aquello fue una superposición, una acumulación de revueltas. Poco tiempo después, en ese mismo año, Hannah Arendt le escribía a Jaspers, en esa correspondencia tan bonita que tienen. Jaspers había sido su maestro en Heidelberg y murió al año siguiente, y le decía algo que me parece esencial para comprenderlo desde la perspectiva actual histórica. Decía: me parece que los niños en el próximo siglo, aprenderán 1968 de la misma forma que nosotros aprendimos del año 1848, que es el año en el que aprendieron muchas cosas los alemanes y las personas que vivían en el antiguo Imperio Austrohúngaro. Con lo cual es un año mítico, metido en el contexto de la Guerra Fría. No hay que olvidar esto es importantísimo. Metido en un momento 20 años después del final del nazismo, del final de lo que Hobsbawm llamó la edad de los extremos, en un momento en que las sociedades, no la española, no la portuguesa, pero las sociedades occidentales, estaban conociendo cosas por fin que no habían conocido nunca: el estado del bienestar, redistribución de riqueza a través de políticas fiscales, y con ese aparente lujo apareció, lo estabais planteando antes, una nueva generación que no ha luchado en la Segunda Guerra Mundial, que no ha vivido los desastres del nazismo, pero que empieza a plantear alternativas a una sociedad que parece vivir en el lujo y en la democracia, en la estabilidad y en el orden, pero está revolviéndose el mundo a través de la descolonización. Nada es ajeno a Argelia en Francia, nada es ajeno a Vietnam en el 68 en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si trazamos esta visión telescópica, yo he cogido tres ejes, los voy a tratar de explicar deprisa, y después haré un epílogo con el tema de la imaginación y cómo afectó la imaginación a los historiadores. Porque yo formo parte de una generación que empezamos a poner creatividad donde antes solo había conocimiento histórico a través de hechos, ¿no? Y eso sería interesante también destacar. El primer eje, por supuesto, es Francia, ¿no? ¿Y por qué ha tenido tanta importancia ese eje? Pues porque el poder de los intelectuales le dio mucha más divulgación. Pero en Praga había empezado antes que en Francia las turbulencias, ¿no? Y antes en Hungría, en el año 56, ¿no? Que parece una tontería, pero se van 200.000 personas al exilio, hay una represión impresionante. Es decir, que hay una visión eurocéntrica desde Francia, que si se utiliza el telescopio nos damos cuenta, ya no digo si vamos a México, nos damos cuenta que hay algo diferente a Francia también.
Es una revuelta, la de Francia, que abre un nuevo concepto que se llama nuevos movimientos sociales, que son los movimientos que ya no se concentran solo en la clase obrera, en el sindicalismo, en la burguesía, en el proletariado, sino que empiezan a ser pacifistas, antimilitaristas, feministas, ecologistas, todos los nuevos movimientos sociales que ya no tienen la conquista del poder como eje, ya no es el palacio de invierno, sino la sociedad civil. Intervenir, estar presentes en la sociedad civil, ¿no? Y hay una sociedad civil frente al Estado, y hay una protesta antiestatal, y hay una revitalización de tradiciones libertarias. Antes que Pago Cuenca recordaba a Leo Ferré y los anarquistas, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí hay un aspecto muy importante, que conecta con el segundo, Estados Unidos. De nuevo, voy a citar, porque creo que es muy ilustrativo, una frase de Churchill en aquel momento que dice, respecto a Estados Unidos, que las 2 décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial estaba en la cima del mundo. Nunca había estado tan alto. Y bajo esos good times que hay en Estados Unidos en los años 60, aparece que toda una raza, la negra, no puede ni siquiera votar. Empieza a haber unos conflictos impresionantes desde el punto de vista de la sociedad civil, al margen de los partidos. Antes hablaba Rosa María de los hippies, pero es que en el 68 están todas las grandes revueltas que acaban con el asesinato de Luther King, que acaban con el asesinato de Kennedy. Una sociedad aparentemente opulenta, la sociedad más rica del mundo, y que tiene unas tensiones y unas contradicciones de raza y de género, porque va a empezar muy pronto la lucha feminista, el aborto, unas contradicciones y unas tensiones impresionantes. Pero este es el mundo, al fin y al cabo, occidental, porque en el mundo de la Europa del Este, el 68 es un poco la quiebra. A mí nunca me gusta hablar de fracaso, porque los fracasos son conceptos que los ponen de alguna forma la gente que usa políticamente la historia. Pero sí que me gustaría plantear que en el fondo del 68 en Praga sí que hay una quiebra de eso que se empezaba a llamar el socialismo real. Y esa generación que lucha en Praga va a estar en la transición, en el 89 prácticamente en todos los sitios. Hay un personaje clave, que lo conocemos también, ¿no? Václav Havel, que había sido elegido presidente de Checoslovaquia 3 días antes del Año Nuevo de 1990, y les dice ahí en el castillo de Praga: pueblo, el gobierno ha vuelto a vuestras manos. La generación que hace la transición en el 89 es la generación joven que está reivindicando en el año 68 en Praga todo esto, ¿no? ¿Por qué la imaginación al poder fue ese símbolo, esa seña de identidad en el telescopio que estoy trazando en diferentes sitios? Porque es también una protesta frente al establishment y frente al orden político. Ahora estamos hablando de nuevo la quiebra o la crisis del bipartidismo, pero entonces quebraron también muchísimas cosas. Todos estos nuevos movimientos sociales dejaron muchísimas cosas. Yo creo que hay un hilo conductor muy claro hasta la actualidad, que es la sociedad civil. La sociedad civil empezó a tener mucha más importancia que los meros partidos políticos, ¿no? Y esto tuvo mucha influencia en la historia. La historia hasta el año 68 básicamente está centrada en los grandes personajes, en las élites, en las batallas, en los grandes encuentros entre los poderes militares. Empezó una historia social que había empezado antes y no se entiende ni el posmodernismo, ni la historia cultural, ni la reacción que hay frente a todo esto sin esta reacción de la sociedad civil del año 68. Y por supuesto, es verdad que en sitios como España las mujeres tenían muy poca presencia en aquel momento, pero también es verdad que la empiezan a tener en otros países del mundo, incluido el tercer mundo, incluido aquello que llamamos descolonización. Y voy a entrar aquí en el último apartado. Ya sé que ahora todo parece viejo, pero sin Cuba, sin Che Guevara, sin China, sin la movilización que hay
con esas revoluciones a partir de finales de los años 50, que tuvieron mucha importancia en Francia. Todo el foquismo de Che Guevara está concebido teóricamente en Francia, ¿no? Creo que sin ese cambio tampoco se entendería la aparición de lo que llamamos la nueva izquierda. La nueva izquierda, que aparece a partir del 68, es un reflejo de la quiebra de ese comunismo que ellos consideran que ha conducido a una especie de pesadilla en vez de a un sueño igualitario, en vez de a un paraíso terrenal. Y la nueva izquierda, que aparece fundamentalmente en Europa Occidental, en Francia, en Inglaterra, parte en Alemania, en Italia, ¿no? Es una ruptura clarísima con todo eso, que no se explica sin el 68. Cierro. Es verdad que en España la influencia de todo esto fue menor. Es verdad que en España, mientras en los demás sitios había nuevos movimientos sociales, aquí la izquierda estaba en el antifranquismo. Es verdad que en España el feminismo tardó muchísimo más en aparecer. Es verdad que pero ahí vendríamos con estructuras de larga duración como la Iglesia Católica, que tiene una importancia capital en todo esto, pero al final, utilizando el concepto que llevaba al principio, esa visión telescópica, por encima de las naciones, esa visión telescópica como hilo conductor, muchas de las cosas que pasaron en el mundo no fueron ajenas a la generación que vivió el final del franquismo y el inicio de la transición. El europeísmo, ¿no? La cantidad de gente que deseaba y soñaba con que Europa, al otro lado del Pirineo, había ecos de libertad. Y los ecos de libertad no venían tanto de partidos políticos, sino que venían de la presencia de esa sociedad civil que había empezado a avanzar. ¿Cuándo acaba esta historia? Cuando Fukuyama anuncia ese fin de la historia y cree que el 89 es la conjugación de las sociedades democráticas, las sociedades avanzadas, y ya no hay alternativa. Años después nos hemos encontrado con que estamos ante una quiebra clarísima de eso que se consideraba solo la única vida, el único orden. ¿Qué es lo que enseña la historia? Pues que no hay avances unilaterales, que la historia tiene muchísimas incertidumbres y que los historiadores nos tenemos que conformar en noches como esta, nos tenemos que conformar con trazar panoramas para comprender un poquito mejor el presente. Pero al final, las pocas certezas que tenemos están basadas en el conocimiento. Las pocas certezas que tenemos están basadas en la investigación, en la divulgación, en la transmisión de la educación. Luego, al final, acabo como acabo muchísimas veces. Sin conocimiento no hay historia, aunque la gente que sale a opinar por la televisión crea que no hace falta estudiar historia. Bien, ¿alguna pregunta al profesor Julián Casanova? Es muy tarde ya. Él tiene una. Dos. Y así. Francia es peculiar, yo creo, ¿no? Y entonces, a mí me parece que, aparte de que se generalizase en todo el mundo en esa crisis global que se estaba produciendo en todo el sistema capitalista mundial y en el soviético, tenía una especie de colectivo de intelectuales con una potencia importante. A mí me gustaría preguntar, ¿qué papel jugaron, y después han jugado incluso las universidades norteamericanas y demás, el situacionismo, Bourdieu, Foucault, toda esa escuela que creó una base teórica importante que se sigue utilizando y que posiblemente sea fuentes de nuevos hallazgos, ¿no? Y la segunda es que en el año 68 yo estaba en la Facultad de Económicas de Madrid. Ese año la cerraron. Y la cerraron, yo creo que por miedo a que hubiese algún tipo de revuelta parecida a lo que estaban viendo en la televisión, en Francia y demás. Pero es curioso precisar que allí en la facultad, aparte de que fue Raymond a cantar, la nueva canción es una derivación de la canción francesa en algún sentido, pero allí lo que nosotros oíamos a estos cantautores que venían a las asambleas de facultad inmensas y tal, era Brassens y era Abrel
y era a toda una especie de referencia francesa que a nosotros nos ayudaba. Bueno, esos dos puntos, el micromayo español que tenía como objetivo la democracia, pero que no dejaba de estar influido en sus hábitos. Había el Frente de Liberación Sexual dentro de la facultad, todas estas cosas, que no dejaba de estar influido por el mayo del 68 y la capacidad de los intelectuales franceses para proyectar ideas. Son los elementos que a mí siempre me han... Bueno, lo de los intelectuales tiene, que creo que se le ha dado una vuelta de tuerca también en los últimos años. Tú has nombrado varios ejes, está clarísimo que, y yo he planteado antes que la revolución china, la revitalización de las ideas libertarias habían tenido una importancia clave, pero hay un eje fundamental para los intelectuales, al menos hasta que cae el bloque soviético, que es el antifascismo, que en España no se vive con esa digamos, energía, pero el antifascismo es la memoria de la derrota en el 45 del régimen nazi, y es una memoria positiva. En el intelectualismo francés de aquellos años, ahora se está discutiendo, no sale para nada Vichy, no sale para nada las partes oscuras de la historia. Hay una especie de percepción de que la Francia de la libertad, de la Revolución Francesa, tiene un hilo conductor con el progreso. En los últimos años esto se ha discutido muchísimo, no solo por Figuet y no solo por el revisionismo, sino también por gente que no está, o que está en las antípodas de Figuet cuando planteó que la Revolución Francesa estaba muerta, ¿no? Creo que desde ese punto de vista han cambiado bastantes cosas que en el año 68 no está claro. Es decir, hay una especie de optimismo intelectual respecto a lo que ha sido la derrota del nazismo en el 45. Esto se ve en Italia, se ve en Francia, se ve en España. No es ajeno a eso la reconversión o la aparición del eurocomunismo, ¿no?, como un eje fundamental. Y posiblemente en España la influencia fundamental que viene es francesa, no solo con las canciones, ¿no? Creo que mi generación fue la primera que empezó a salir a Inglaterra a escuchar y a ver a los historiadores marxistas británicos, porque cuando yo estudiaba aquí, prácticamente todo venía de Francia. Venía Anal de Francia, venía el hispanismo, venía Pierre Villard. Para los historiadores, Francia era mucho más importante, y para la mayor parte de la gente, por supuesto, para la canción, por los intelectuales y por la proximidad. O sea, que a mí me parece que ahí hay cosas que conectan un poco con lo que tú estás planteando, ¿no? ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Yo creo que lo que ha habido es una pérdida de certezas, que las había, mucho mayores en aquel momento. Y esa pérdida de certezas no son solo consecuencia de una quiebra, como decía antes, o de una, digamos, un minar de lo que ha sido la democracia, sino que la pérdida de certezas viene también porque se han hundido las grandes líneas que la gente se agarraba a ellas. El marxismo era una de ellas. En aquel momento el marxismo todavía, salvo para los ejes más libertarios, era una certeza a la que agarrarse, porque tenía todo un planteamiento vital, una alternativa a la religión, clarísimamente, que era la otra gran certeza en la que habían vivido hasta ese momento prácticamente todos los países del mundo, y el marxismo en aquel momento tenía una fuerza en sus múltiples derivaciones que quebró después. Para mí me parece que la quiebra del marxismo no es tanto la quiebra de un sistema filosófico, político, intelectual, sino la posibilidad que ofrece al capitalismo de salir victorioso en aquel momento. Me parece que esta es la enseñanza fundamental de todo eso, ¿no? Bien, si no hay ninguna otra pregunta. Querría preguntarle sobre si las actuales... Querría preguntarle o exponer un poquito si los actuales sistemas políticos están supeditados absolutamente al capitalismo y no tienen ningún poder que no sea el seguimiento del dictado del capitalismo en todo el mundo, y que el 15% de
los humanos disfrutamos del 50% de todo aquello que se consume en el mundo, ¿no cree usted que la sociedad civil en todo el mundo, en plan global, debería de avanzar para producir un sistema de justicia social que no nos lleve en un futuro no muy lejano a un enfrentamiento en función de lo desestabilizado que está a nivel de justicia social, de consumo, de comercio, en todos los órdenes? ¿No cree usted que deberíamos de avanzar como sociedades civiles muchísimo más y de alguna forma implantar una nueva forma de justicia que llegue global a toda la humanidad? Bueno, yo lo que sí que creo es, si yo lo hiciera, contestar a esta pregunta como historiador, primero que el capitalismo ha cruzado el Pacífico, cruzó el Atlántico después de la Primera Guerra Mundial, se fue a Estados Unidos. Estados Unidos todavía es un imperio, pero está cruzando el Pacífico. Los más jóvenes, que ya no hay nadie prácticamente aquí, van a ver a China, a la India y a Corea como ejes del futuro capitalismo, que va a tener muy poco que ver con este capitalismo. Yo he incidido antes en lo que significaba el estado del bienestar por primera vez de las democracias en Europa. Creo que esta percepción pesimista, no porque nosotros no creamos en el cambio, sino que creo que a veces se equivoca pensando que está todo hecho ya, que el capitalismo ha ganado. Bueno, hay que viajar a Siria, hay que viajar en estos momentos a Afganistán, a países que están complicando absolutamente lo que es el orden mundial, todo el tema de la inmigración. Países europeos, yo vivo hace unos años, la primera parte del curso en Hungría, países que no soportan ni siquiera que les ponga la Unión Europea, estando dentro de ella, 1.500 inmigrantes, y hacen un referéndum, montan un referéndum, la sociedad civil apoya ese tipo de gobiernos. Me parece que el mundo actual no está tan claramente dominado solo por el capitalismo. Yo sé que esto es muy tranquilizador decirlo, pero el tema fundamental actual es que estamos en un mundo multipolar. El mundo del mayo del 68 era un mundo bipolar, para lo bueno, para lo malo. Ahora es un mundo multipolar, no solo por la energía nuclear, no solo por el problema que pueden causar países pequeños, sino porque están desapareciendo grandes logros sociales que Europa, más que Estados Unidos, había puesto en primer plano. Luego, desde ese punto de vista, no creo que sea un mundo más de orden, un mundo más equilibrado que el que era en los años 60 o los años 70. Es más, creo que se han perdido muchísimas más certidumbres. Aquí hay un gran debate ahora sobre el envejecimiento de la población, que claro, en China, en India y en los países que ya somos más de 6.000 millones, se ríen de ese debate. Es decir, yo creo que los europeos nos miramos muchísimo al ombligo. Somos muy provincianos, hemos salido muy poquito, y cuando la gente descubre por dónde está el mundo, comprueba que el capitalismo en Europa es una especie de paraíso terrenal pequeño comparado con el capitalismo en otros sitios. Que nuestra paz en Europa es una especie de paraíso terrenal pequeño comparado con otros sitios. Que la situación de la mujer en Europa, el acoso en Estados Unidos, que es increíble y ojalá saliera todo esto, es pequeñísimo comparado con la situación que tienen niñas violadas, niñas en la guerra, niñas trabajando en otros países del mundo. A mí me da la impresión que eso es. Y cuando vas y metes este discurso y en los blogs empiezas, a mí eso que me importa, si aquí hay 20% de paro, tocamos fondo. Tocamos fondo porque en realidad nos hemos percibido una realidad tan nuestra y tan bonita que nos está molestando muchísimo todo aquello. Y pongo punto final. La mayor parte de los políticos que hay ahora, bueno, a Rajoy ya ni se le nombra. Son no solo absolutamente irresponsables, sino que no saben nada del mundo. Y hemos perdido una generación de políticos que, porque venían de la Segunda Guerra Mundial, porque realmente salieron de una época de catástrofe tremenda,
cogían el globo y le daban una pequeña vuelta al globo a ver dónde estaban. Ahora todo eso se ha acabado. Y la esperanza es Merkel. La esperanza en estos momentos en Europa se llama Merkel. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿No? Entonces me parece que yo tengo una visión no pesimista o no, sino que creo que el mundo está sufriendo un proceso de aceleración histórica que en los años 90 las cosas estaban muy claras. A finales del siglo XX la gente hacía balance positivo del siglo XX en casi todos sitios. 15 o 20 años después haces balance del siglo XX y estamos otra vez en proceso de reestructuración. No hablamos de valores, no hablamos de todo eso, ¿no? Julián, un punto final magnífico. Así que muchísimas gracias por participar en la Noche de las Ideas. Gracias.